Bueno, buenas tardes oficialmente. Continuaremos en esta clase viendo lo que es programación orientada a Python, también o mejor dicho, programación utilizando Python, ¿no? Lo que les había comentado anteriormente, en la clase pasada no pudimos hacerlo de entornos virtuales porque había surgido un problema con lo que recuerdan ustedes que cuando instalamos Python había que colocar en la variable global path de Windows el directorio que apuntaba al intérprete de Python, ¿no? Cuando nosotros instalamos Python, se instalaba en una localidad de nuestro disco C, en la cual nosotros teníamos que indicarle a una variable global que tiene Windows, que se llama path, que en ese lugar está el intérprete. Así que, sin importar después de cualquier carpeta o de cualquier directorio que yo corra un código de Python, va a ir a buscar a ese directorio y va a ejecutar el intérprete, ¿no? Bueno, lo que había pasado es que acá, recuerdan ustedes que esa ruta, la ruta al intérprete de Python, la podíamos agregar acá, ¿no? Era esta de acá, que se iba a agregar para este usuario en específico, o la podíamos agregar para todos los usuarios que después podríamos añadir, ¿no? En este caso, en Windows únicamente tiene un usuario, pero podría tener más. Entonces yo podría agregar el path de Python acá, o lo podría agregar acá, es indistinto. Lo que había sucedido es que el directorio al cual apuntaba acá era un directorio de una carpeta que no existía. ¿Cómo había pasado eso? La verdad que lo desconozco. Creo que fue por haber, en alguna de las instalaciones seguramente pudo haber pasado algo, algún tema de bug. Entonces cada vez que yo intentaba ejecutar código de Python, me iba a buscar el intérprete en esa carpeta que en primer lugar no existía. Y en segundo lugar, aunque hubiese existido, no tenía el intérprete de Python dentro de ella. Así que bueno, son cosas que suceden y después capaz de encontrarle la solución lleva un poco de tiempo, pero bueno, se encuentra. Así que habíamos visto que el tema de entornos virtuales únicamente habíamos hablado que lo que nos permitían era básicamente poder aislar código y poder dentro de ese entorno instalar las librerías que nosotros pretendamos utilizar, ¿no? Y la ventaja que nos daba era si, por ejemplo, el día de mañana esa librería sufría una actualización, en el entorno virtual nosotros podíamos, por decirlo así, congelar de alguna forma la versión o apuntar a la versión en la cual generamos el código y nunca íbamos a tener un problema de inconsistencias, ¿no? Recuerdan ustedes que las librerías se van actualizando y van cambiando las versiones, ¿no? Este día podríamos estar actualizando tal versión y el año que viene sale una nueva versión, la cual, por ejemplo, no tiene una determinada función o esta determinada función cambió el nombre o la cantidad de parámetros que recibía. Bueno, estas cosas se van actualizando y por esa razón se utilizaba entornos virtuales para así saber en primer lugar qué librería habíamos utilizado para crear ese código o íbamos a utilizar para ejecutar ese código y después nos permitía la ventaja de poder aislarlo, ¿no? Y poder garantizar su funcionamiento a pesar que eh, el día de mañana esa librería, la versión no esté más, sino esté una nueva. Así que bueno, vamos a arrancar a ver esto. He creado una carpeta, esta carpeta que están viendo acá en el explorador de Visual Studio Code, a la izquierda, en la cual tiene este programa, Hola Mundo, y que imprime este mensaje, ¿no? Si este mensaje lo ejecutamos, la salida que nos da es ese mensaje, ¿no? Hello World, no hay nada extraño. Bueno, ustedes tienen, este vendría a ser el entorno global de Python, ¿no? Yo lo estoy corriendo desde el entorno que correría cualquier otro programa que ejecute desde mi ordenador, ¿no? Hay un comando, o mejor dicho, para poder instalar librerías, ustedes tienen, no sé si habían escuchado de pip
pip es un gestor de paquetes de Python, el cual me permite instalar o desinstalar paquetes o librerías, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora qué librerías tengo yo instaladas en el entorno global de Python. Para eso, yo puedo escribir pip list y me estaría mostrando, quiero decir, las librerías que actualmente tengo instaladas, ¿no? Estas librerías que tengo instaladas vienen por defecto en Python. En este caso son 5 librerías. Vemos que la misma pip es una librería, ¿no? Entonces, cuando yo instalé en mi ordenador Python, por defecto se me instalan estas 5 librerías. Bueno, lo que yo necesito para poder generar mi entorno virtual es otra librería. Esta librería se conoce como Virtual Env, ¿no? De Virtual Environment. Entonces lo que necesito es instalarla en primer lugar. Bueno, ¿cómo instalo eso? Haciendo uso siempre de pip, de la librería pip está de acá. Acá en la consola o en la terminal de Visual Studio Code, escribo pip install y voy a nombrar ahora la librería que quiero instalar. Este pip install es toda la sentencia, que lo que le digo es, búscame, ¿no?, esta librería que se llama virtualenv e instalámela en el entorno global, ¿no? Acá estamos trabajando en el entorno global, todavía no hemos creado ningún entorno virtual. ¿Se entiende esta parte de acá? No sé si alguien lo va a ir siguiendo en su Visual Studio Code como para que me vaya indicando si le surge algún problema. Bueno, me detienen, ¿no? Abren micrófono, escriben por el chat como quieran. Hasta acá estamos bien, ¿no? Entonces nuevamente, repasando un poco lo que hemos hecho, en la terminal de Visual Studio Code verificamos las librerías que yo tengo actualmente instaladas en mi entorno global o en mi ordenador, ¿no? Por defecto, estas 5 librerías que tenemos acá vienen o se instalan cuando instalamos Python. Para ver esto, yo puedo utilizar la sentencia piplist y lo que me brinda es la lista de estas librerías con su correspondiente versión, que es esta de acá, ¿no? El número separado por puntos que aparece. En este caso, vuelvo y repito, tenemos 5 librerías y yo quiero instalar una nueva librería que es la que me va a permitir crear entornos virtuales. Bien, eso lo hago a través de la sentencia pip install y después el nombre de la librería que quiero instalar. La librería que me permite la creación de entornos virtuales es virtualenv, que viene de Virtual Environment. Escribo esta sentencia en la terminal, aprieto Enter y automáticamente se instala, ¿no? ¿Cómo puedo verificar que se instaló? Puedo volver a escribir pip install. Fíjense ustedes que si se paran acá, en el nuevo prompt, en el prompt de la terminal, si ustedes aprietan la flecha hacia arriba, tienen los comandos que utilizaron anteriormente, ¿no? Un historial de los comandos. Entonces, el que utilizamos inmediatamente antes es este de acá, ¿no?, que recién ejecutamos. Si apretamos una vez más, nos aparece pip list. Bueno, y apretamos Enter. Si ustedes ven, se instaló, ¿no?, nuestra nueva librería que es virtualenv con esta versión 20.23.0. ¿Se entendió esa parte, no? Entonces, ahora, si por ejemplo quisiera instalar una nueva librería, el comando o la sentencia es la misma, ¿no? Por ejemplo, pip install y podríamos instalar, por ejemplo, NumPy. Fíjense que de nuevo, ¿no?, va pip install
seguido del nombre de la librería que nosotros queremos utilizar, ¿no? Le damos Enter y vemos que automáticamente arranca la instalación, ¿no? Esto puede llevar un tiempo. Y esta librería lo que se va a instalar o dónde se va a instalar va a ser junto con estas de acá, ¿no? Ahora lo vamos a verificar. Estoy instalando esta nueva librería. Fíjense que acá dice, bueno, instalada exitosamente, ¿no? Y la versión. Volvemos y verificamos lo que tengo instalado, ¿no? Puedo volver a navegar en el historial de comandos o puedo escribir simplemente piplist. Y fíjense que acá apareció NumPy, ¿no? Entonces hemos agregado dos librerías al entorno global, NumPy y VirtualEnv. Bueno, vamos con entornos virtuales, ¿no? Vamos a crear un primer entorno virtual y para crear esto llamamos a nuestra librería que instalamos VirtualEnv, tal cual está, VirtualEnv, y a continuación especificamos el nombre del entorno. Este nombre es el que ustedes quieran, ¿no? Yo le voy a poner mi entorno 1. Apretamos Enter y vamos a ver que lo que nos crea únicamente es una carpeta, ¿no? Fíjense acá. Es una carpeta en el directorio del cual estamos trabajando y dentro de esta carpeta están una carpeta de librerías, una carpeta de scripts y bueno, otros utilitarios, ¿no? Fíjense que mi entorno vendría a ser una carpeta dentro del directorio que ahorita estoy utilizando. Ahora mismo les muestro en... Este es mi directorio, ¿no? Tengo el programa Hola Mundo y tengo mi entorno. Mi entorno 1 es nada más que una carpeta, la cual tiene otras carpetas. Y ahora lo que vamos a hacer es instalar dentro de este nuevo entorno librerías que me interesen, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo entramos a ese entorno, ¿no? El entorno lo tenemos creado acá, pero nosotros seguimos en el directorio, ¿no? En este directorio de acá. Bueno, necesitamos activar dicho entorno. Entonces, si ustedes despliegan acá, dentro de la carpeta de mi entorno, van a encontrar una carpeta de scripts y lo que nosotros necesitamos hacer es ejecutar este script de acá. Bueno, eso lo hacemos dentro de la consola siempre o dentro de la terminal. Y lo que hacemos es bemp, que vendría a ser, no, tendría que ser mi entorno 1, acá uno falta, barra invertida, scripts, barra invertida, activate. Bien, este problema me lo había dado anteriormente. Lo que pasa es, porque yo estoy utilizando PowerShell, abro un nuevo terminal. Fíjense que acá tienen la opción, ¿no? Acá dentro de terminal está la consola que están utilizando. Entonces tienen PowerShell y Command Prompt, ambas de Windows, ¿no? Command Prompt es más vieja, viene desde los MC2, no sé si habrán escuchado los primeros sistemas operativos de Microsoft. Entonces podría acá dar Command Prompt y se me abre una consola del Command Prompt de Windows, ¿no? Bueno, borro esto de acá porque quiero mostrarles de nuevo cómo entrar al entorno. PowerShell me dio un error, así que lo que hice, si quieren esto de acá, tienen este tachito, la matamos, o la eliminamos y vamos a trabajar con Command Prompt o CMD. Acá en Python habíamos dicho que teníamos que escribir mi entorno 1 barra invertida scripts, que era la carpeta que tenía el script de activate, ¿no?
Bueno, y entramos a nuestro entorno. ¿Cómo podemos saber que entramos a nuestro entorno? Si ustedes ven, se antepone al directorio del cual que estamos trabajando, que es el C en la carpeta Python, se antepone entre paréntesis el nombre del entorno que creé, ¿no? Que es mi entorno 1. ¿Hasta acá se entiende alguna pregunta? ¿Quieren que repitamos esto? ¿O venimos bien? Bueno, Jimena asiente que vamos bien. Bien, entonces, ¿qué librerías tengo instaladas en este entorno? En mi entorno 1. Bueno, podemos hacer uso de piplist, ¿no? Tal como habíamos hecho anteriormente. Piplist. Y fíjense que tenemos únicamente 3 librerías instaladas, ¿no? Pip, esta de setup y will. Si nosotros volvemos al entorno global, para eso podemos salir de nuestro entorno virtual y utilizamos la sentencia de activate. Fíjense que no me antepone, ¿no?, al directorio que estoy utilizando el nombre de mi entorno. Entonces ahí estoy fuera de mi entorno. Si acá hago pip list, bueno, tendría que mostrarme en este caso lo que habría sido anteriormente la instalación de Python, ¿no? De NumPy y de... Habíamos instalado ¿cuál otra? ¿Se recuerdan? Estaba NumPy y... Bueno, si quieren hagamos lo contrario. Vamos a mi entorno, de vuelta, mi entorno 1. Habíamos dicho que para ejecutarlo era mi entorno 1 barra invertida scripts activate. Estamos dentro de nuestro entorno y acá podemos hacer directamente pip install y si quieren podemos instalar matplotlib, que es una librería para realizar gráficos, ¿no? Fíjense que nuevamente se realiza la instalación de esa librería y la estaríamos instalando en nuestro entorno global, ¿no? Es de esperar que termine la instalación. Y ahora vamos a verificar que esa librería se instaló haciendo uso de piplist. Vuelvo y aclaro, ¿no? Esta librería de matplotlib la estamos instalando dentro de nuestro entorno virtual. Bueno, acá terminó de instalar, nos indica acá, ¿no? Exitosamente instalada. Y si hacemos pip list, nos aparece matplotlib. Este NumPy que instaló viene por defecto con matplotlib. Y bueno, si volvemos a salir de nuestro entorno, recuerden para salir de activate. Y si aquí hacemos pip list, bueno, se estaría mostrando también. Sí, aquí habría un problema, no tendría que mostrarse, porque yo estoy dentro de mi entorno trabajando con estas librerías, ¿no? Anteriormente yo había instalado matplotlib dentro de mi entorno global. Bueno, hagamos una prueba más. Creemos otro entorno. Entonces, para crear ese entorno habíamos dicho que era la sentencia virtual env y el nombre del entorno que hayamos elegido, ¿no? Entonces vendría a ser mi entorno 2. Nuevamente se crea nada más que una carpeta. Les muestro el directorio nuevamente, que vendría a ser el seno. Y acá en Python
tengo una carpeta adicional que es mi entorno 2, que es la misma que puedo ver en el directorio, en el explorador de acá, ¿no? Bien, entremos a ese directorio. Entonces para entrar hacemos nuevamente mi entorno 2 barra invertida, que la obtenemos con al92 scripts y activate, ¿no? Vemos que de nuevo, ¿no?, se antepone el nombre de mi entorno entre paréntesis al directorio actual. Podemos verificar qué librerías están instaladas. Y fíjense que en mi entorno 2 tengo únicamente esas dos de acá, ¿no? Tengo las tres que venían por defecto, pip, setup tools en will. Y fíjense que dentro de mi entorno 1 tengo todas estas de acá, ¿no? Entonces pueden ir viendo cómo voy aislando, ¿no? Ahora podemos instalar acá, si quieren, ¿qué librería no tengo acá? Por ejemplo, pandas, ¿no? Dentro de mi entorno 2 vamos a instalar pandas. Entonces hacemos la misma sentencia con la cual instalamos NumPy, ¿no? Y matplotlib pip install pandas. Se estaría descargando e instalando pandas. Y ahora vamos a ver que si hacemos un pip list dentro de mi entorno 2, además de las tres librerías que tenía anteriormente, me tendría que mostrar la librería de pandas, ¿no? Esperamos un cachito que termine de instalar. Vuelvo y repito, ¿no? Eso estamos trabajando en el nuevo entorno, en el último que creamos, que es mi entorno 2. Ese fue el nombre que le asignamos, ¿no? Ustedes pueden asignarle el que deseen. Anteriormente habíamos trabajado en mi entorno 1, ¿no? Bueno, acá nos muestra que se instaló exitosamente. Entonces si hacemos pip list, vemos que se instaló pandas y estas otras librerías que vienen, ¿no? Que vendrían o necesitarían instalarse para que pandas esté funcionando. Bien, hasta acá se ha entendido esta parte. Si ustedes ven, si volvemos a nuestro entorno global, recuerden que la sentencia para eso era deactivate. Nuevamente nos muestra el directorio actual, no el directorio global. Podríamos hacer acá pip list y no nos aparece pandas, ¿no? Pandas no está acá. Bien, entonces vemos que lo que estamos haciendo básicamente es el entorno que estamos, o el que estamos utilizando, instalamos todos los utilitarios que necesitamos, ¿no? Todos los paquetes que nosotros necesitamos y podemos empezar a trabajar dentro de ese entorno tranquilamente. Ahora, ¿para qué me sirve esto, no? Además de poder aislar o, sí, aislar prácticamente los paquetes, ¿no? Y acá podría, dentro de ese entorno, podría codear. Bueno, yo tengo una función también dentro de lo que vendrían a ser los entornos virtuales, en la cual yo puedo, eh, estas librerías de acá, las que le corresponden al entorno que necesito, creo un archivo .txt, el cual contenga el nombre de la librería y la versión. Entonces fíjense, vamos a entrar al último entorno que creamos, a mi entorno 2. Para eso habíamos dicho que la forma era mi entorno 2, ¿no? El nombre del entorno, barra invertida, scripts, barra invertida, activate. Estamos ejecutando el código que tiene el script ese de activate, ¿no? Tengo acá un typo, ¿no? En mi entorno falta una O. Bien. Y acá nuevamente
accedemos a mi entorno. Verificamos nuevamente las librerías que tenemos instaladas. Recuerden que acá habíamos instalado Pandas en última instancia y junto con Pandas se instaló NumPy, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos todas estas librerías de acá pasarlas a un archivo TXT? Y luego lo que vamos a hacer es, ese TXT lo vamos a mandar a llamar de otro entorno y nos va a instalar automáticamente estas librerías de acá. Bueno, para eso la sentencia que se utiliza es la de siempre pip freeze, prompt o símbolo mayor, y el nombre del archivo que le queremos asignar, ¿no? Por ejemplo, requisitos.txt, ¿no? Este nombre es que ustedes deseen. Y la extensión es un archivo .txt porque lo que quiero es que me vuelque esta información a un archivo de txt. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Se creó acá en el directorio global este archivo de requisitos.txt. Fíjense ustedes lo que tiene este archivo, ¿no? De texto. Esto es texto plano. Tiene el nombre de la librería y la versión que estaríamos utilizando de esta, ¿no? Acá está NumPy y Panda. Si ustedes van de nuevo, ¿no? a la carpeta, fíjense que se creó este archivo de acá. Si lo abrimos, ¿no? Tal como lo abrimos en Visual Studio Code, es un archivo de texto plano, donde están los nombres de la librería junto con las versiones en específico. Bien, ¿cómo podemos volcar esta información a otro entorno? Bueno, salimos de este entorno con tactivate, creamos un nuevo entorno con virtualenv, si quieren mi entorno 3. Vemos que lo que hace es crear una nueva carpeta, ¿no? Y acá entremos a dicho entorno. Mi entorno 3. Si quieren, para hacerlo un poco más ágil, navegamos por el... Y acá únicamente le cambio el 3. Estamos dentro de nuestro entorno 3, que fue el último que creamos. Verifiquemos qué librerías tienen instaladas mediante pip list. Vemos que únicamente tiene 3, ¿no? Bueno, yo quiero instalar en este entorno todas las librerías que tengo en mi entorno 2. ¿Cómo hago eso? Bueno, para eso anteriormente creé este archivo de requisitos.txt, el cual, si lo mando a llamar desde acá, mediante un comando, ¿no? Me va a instalar las librerías que yo tengo en el entorno 2. ¿Cómo hago eso? Bueno, eso lo hago con pip install y llamo el archivo en el cual se encuentra lo que necesito instalar. Requisitos.txt, ¿no? Está bien copiado, requisitos, ¿no? Pip install. Sí. No, está bien. Estoy haciendo cualquier cosa, ¿no? Fíjense que... no, pero estoy dentro de entorno 3, mi entorno 3. Conversion, no. Déjame ver algo. Esto está bien. Y requisitos está bien, ¿no? Requisitos.txt. From version, no. Vamos a ver si lo por casualidad, no creo, igual porque hubiese confirmado. Bueno, acá tendría que ver cuál ha sido el problema, pero la forma de hacerlo es esta de acá. Cuando ustedes
este archivo de texto que tienen con las librerías y sus correspondientes versiones, lo quieren instalar en otro entorno, ¿no? Simplemente utilizan el nombre de ese entorno y lo mandan a llamar en el nuevo entorno donde están queriendo instalar eso, ¿no? Lo que le está faltando ahí es guión R antes de requisitos. ¿Guión qué, perdón? Guión R, pip install Ah, guión R. claro, para, vuelvo a instalar, déjame buscar cuál era acá. Entramos en el entorno 3. Entonces voy a decir lo que está faltando es, no, install era, ¿no? Bien, guión R de recursivo, ¿no? Exacto. Sí, tal cual, se me estaba olvidando. Gracias. Bien, entonces fíjense ustedes que, tal como dijo acá nuestro compañero, faltaba dentro de la instrucción esta pip install "-r", ¿no? Esto viene de Linux. Y luego el nombre del archivo de txt donde tenemos las librerías que estamos instalando. Acá esperamos un cachito y ahora vamos a verificar si las instaló dentro de nuestro entorno 3. Bien, fíjense que acá nos confirma que se instaló exitosamente. Entonces si hacemos pip list tendrían que aparecer todas las librerías que teníamos en el entorno 2, ¿no? Bien, si ustedes ven acá tienen Pandas, NumPy y todas las otras que estaban originalmente en el entorno 2, ¿no? Y así nuevamente acá podríamos instalar, por ejemplo, pip matplotlib, ¿no? Pip install. Y estamos trabajando únicamente en el entorno 3, ¿no? Nuevamente, cuando verifiquemos que se instaló en el entorno 3, tendríamos que encontrar la que instalamos haciendo referencia al archivo de requisitos.txt y la nueva que instalamos desde el entorno 3, ¿no? Fíjense que acá tendría que aparecer matplotlib, que está acá, que es la 3.7.1. Y las otras son las que instalamos haciendo referencia al archivo de requisitos txt. Bueno, salimos de nuestro entorno virtual con deactivate y tendríamos tres entornos en los cuales tenemos librerías instaladas totalmente diferentes. Bueno, para hacer un cierre de esto, ¿no? Cerrar un poco esto. Por ejemplo, si nosotros hemos hecho en nuestro entorno 1, hicimos todo un código, hicimos todo, supónganse un programa, ¿no? Compuesto por clases y la instanciación de estas en un programa principal. Bueno, en fin, tenemos todo un proyecto. Digo proyecto porque compuesto de bastante script, ¿no? O bastante código, los cuales realicen una determinada función. Pues supónganse un e-commerce, ¿no? Que tenga una, una clase para factura, otras clases para clientes, para productos. Bueno, y hago todo lo que vendría a ser el sistema de facturación. Si nosotros quisiéramos ese código después compartirlo, podríamos únicamente compartir el código que nos interesa. Este archivo de requisitos o como le hayan nombrado ustedes, y la persona que lo ejecuta, si lo pretende ejecutar nuevamente acá para modificar algo, por ejemplo, en Visual Studio Code o en cualquier otro eh, entorno de trabajo para Python, simplemente ese código lo va a correr y dentro del entorno virtual, si es que lo utiliza, o dentro del entorno global, va a ser
custo de esa persona, puede llamar a requisitos.txt e instalar automáticamente todas las librerías para que el código que le hemos pasado se ejecute de forma correcta, ¿no? Entonces lo que tendríamos que compartir, supongamos que este Hola Mundo es nuestro código y requisitos son las librerías que utiliza Hola Mundo, compartiríamos estos dos archivos de acá, ¿no? Y luego la persona instalaría estas librerías que están acá, haciendo uso del, como vimos, de la sentencia, de pip install -r requisitos.txt y podría correr este código sin ningún problema, ¿no? Entonces, básicamente de eso era lo que se trataba de entornos virtuales, ¿no? Hay otras cosas que se podrían ver, pero esto vendría a ser como una introducción a esto de acá. ¿Se entendió esta parte o quedó o fue algo confuso? Bien, bueno. Bueno, gente, con Visual Studio Code vamos a volver eh, en aproximadamente 3 clases. Ahora vamos a seguir viendo lo que era Google Colabs. Recuerdan que algo habíamos visto la clase pasada, pero hoy tenemos una temática a cubrir con Google Colabs prácticamente. Entonces, bueno, voy cerrando esto de acá y arrancaría a compartirles lo que vendría a ser con lo que vamos a trabajar el día de hoy, o con lo que vamos a seguir trabajando. Sí, ahí, Pablo, ¿cómo va? Hola, hola profe, hola a todos. Ahí Verónica en el chat hizo una consulta que me... Ah, me está bu- fijo. Ah, bueno, Verónica pregunta cuál es la funcionalidad de hacer entornos virtuales, ¿no? Básicamente poder aislar código. Es decir, si por ejemplo vos no querés modificar tu entorno global de Python, te fijaste que cuando nosotros recién, ahí abro de vuelta, no queremos instalar todas las librerías en nuestro entorno global, queremos que nuestro entorno global quede limpio, ¿no? Fíjate que cuando al inicio verifiqué las librerías instaladas, habiendo recién instalado Python, únicamente me aparecían 4 o 5 de ellas, ¿no? Entonces, si yo eso lo quiero dejar intacto, porque digo, no, no quiero ponerme en mi entorno global a instalar librerías que no sé si el día de mañana voy a utilizar, empiezo a crear entornos globales. Entonces, suponete que en el primer entorno voy a hacer análisis de datos y voy a utilizar, sí, mejor análisis de datos, y voy a utilizar gráficos, ¿no? Entonces, a este entorno creo todo el código necesario para hacer eso y dentro de ese entorno instalo Matplotlib únicamente. Entonces, bueno, listo. Si yo instalo Matplotlib acá en mi entorno, el entorno global no se va a ver modificado. Ahora voy a hacer otro proyecto y voy a necesitar otro tipo de librería, por ejemplo, algo con eh, ya directamente ciencia de datos, ¿no? Haciendo, por ejemplo, pandas, ¿no? O NumPy, que me permite un poco de hacer uso de estadísticos. Creo otro entorno y en este entorno no necesito más Matplotlib, sino que necesito pandas, por ejemplo, y NumPy. Bueno, nuevamente todo el código que genere dentro de mi entorno 2 y haga uso de las librerías de NumPy y pandas, únicamente me va a quedar acá, ¿no? Mi entorno global no se va a ver modificado. Mi entorno global va a seguir teniendo las librerías que originalmente tenían o las que yo instalé, ¿no? Si lo hubiésemos dejado sin instalar ninguna librería acá, seguiría teniendo las 3, 4, creo que 5 librerías que vienen por defecto cuando se instala Python. Es básicamente eso, ¿no? Si vos querés pensar cada uno de estos entornos como un ecosistema aparte del entorno global, como mundos, ¿no? Aparte, y dentro de cada uno de estos ecosistemas o mundos, vos tenés tu código y las librerías que va a utilizar ese código.
y no interfiere en este entorno de acá, no interfiere con este, interfiere con este de acá y mucho menos con el global. No sé si se entendió. Bueno, después creo que al final de la cursada, cuando terminemos los temas que son requisitos a cubrir, vamos a retomar un poco esto con excepción de errores, y creo que alguien en algún momento había dicho algo de Git. Son 2, 3 clases complementarias que se dan al final de la cursada. Estamos hablando por julio, ¿no? Podemos ver algo un poco más de entornos. Bien. Bueno, dentro de su unidad, la 23 o la comisión 24, ¿no? Que son ustedes, creé una carpeta de módulo 2. Creo que esto se los había mencionado la clase pasada, pero vuelvo y lo repito. Y dentro de esta carpeta está la carpeta de semana 1 y les colgué esta notebook de acá. Fíjense que les comparto también el enlace por las dudas, creo que en la otra comisión no habían podido entrar. Lo puse en el chat. Bien, y vamos a hacer uso de este archivo de acá. Este archivo de acá no es nada más que una notebook o un cuaderno de Google Colaboratory, ¿no? O Google Colab. Fíjense que sobre este archivo ustedes no van a poder trabajar porque no tienen los permisos. Entonces, si ustedes vienen a archivo y vienen a guardar una copia en Drive, ¿se recuerdan cuando con planillas hacíamos el hecho de archivo hacer una copia? Bueno, esto es similar, ¿no? Vuelvo y repito, archivo, guardar una copia en Drive, se me abre un nuevo archivo y en este caso lo nombra copia de y el nombre que tenía originalmente, ¿no? Yo le voy a poner a esto 23.2.24. Bueno, ¿dónde me guarda ese archivo? Automáticamente se crea en su directorio raíz de Drive, se crea esta carpeta Colab Notebooks. Fíjense que tiene el símbolo de carpeta tiene otro color que lo distingue de las otras que ustedes han creado. Esta se creó cuando hicimos la copia o cuando guardamos la notebook en nuestro directorio. Entonces, si damos clic acá están todas las notebooks que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Bien. Y sobre esta notebook de acá, ustedes pueden trabajar tranquilamente, ¿no? Bien, hasta acá me siguieron, hubo un problema haciendo esto de acá. Bien. Bueno, y vamos a empezar a ver conceptos de Python. Algunos de ellos seguramente si ya tienen conocimiento, ¿no? O si saben programar, les va a parecer un poco tedioso, pero bueno, es una parte que necesitamos ver, ¿no? Porque seguramente habrá gente que es primer contacto que tiene con Python. Entonces, nuevamente en todo lenguaje de programación tenemos operadores, ¿no? Los operadores básicamente lo que nos permiten es realizar operaciones entre datos, ¿no? Entre variables, si quieren ustedes. Y variables lo habíamos definido cuando vimos lógica de programación como un espacio de la memoria que almacena un dato, ¿no? Estos datos podrían ser del tipo numérico, del tipo cadena de caracteres, o del tipo booleano, ¿no? Recuerden que un dato del tipo booleano puede ser true o false, ¿no? Verdadero o falso. Entonces, dentro de los operadores que nos brinda Python, tenemos los operadores aritméticos, y dentro de estos operadores tenemos los operadores básicos, ¿no? Los primeros 4,
que vendría a ser suma, resta, multiplicación y división. Entonces, nuevamente, aritmético se entiende porque lo que nos permite es operar con números, ¿no? Bueno, empecemos a ver cómo funcionan estos operadores. Ustedes creo que ya más o menos lo van intuyendo, ¿no? Si definimos una variable número 1 y una variable número 2, la número 1 va a tener almacenada un valor del tipo entero. Vemos que al ser dinámicamente tipado Python no necesitamos especificar acá de qué tipo va a ser esta variable, ¿no? En lenguajes, por ejemplo, como Java, como C, es necesario especificar, por ejemplo, int. En Java si utilizamos integer, ¿no? También admite int, hay una diferencia entre las dos, las cuales no vienen al caso. Y si, por ejemplo, esto fuese una cadena de caracteres, era necesario especificarlo con string, ¿no? Y luego el nombre de la variable y la cadena de caracteres o únicamente la declaración de ellas. Entonces acá vemos que número 1, número 2 automáticamente va a ser del tipo entero cuando nosotros le estamos asignando ese valor, ¿no? Dependiendo del valor que le asignamos a número 1 y a número 2, va a ser el tipo de variable que va a ser esta, ¿no? ¿Cómo podemos verificar eso? Fíjense que hay un comando que se llama type. Si ponemos type número 1, ejecutamos esta celda de acá. Para ejecutarla podemos hacer uso de control enter o el símbolo este de acá de play. Si ustedes ven dice ejecutar celda, control enter. Cualquiera de los dos funciona, ¿no? Acá se está conectando, por eso tarda al inicio, porque lo que hace es conectarse con el servidor desde el cual estamos corriendo esta notebook, ¿no? Fíjense ustedes, acá nos dicen que el número 1 es del tipo int, si es del tipo entero. Y en ningún momento especificamos, ¿no?, que esta variable iba a albergar un valor entero. Bueno, arrancamos con el tema de los operadores, ¿no? Bueno, si quieren eso lo hacemos un print. Habíamos dicho que print lo que nos permitía era realizar la impresión, ¿no?, o la salida de un mensaje mediante consola o mediante pantalla. En este caso print, vamos a poner la suma de 5 y 2 es, vamos a concatenarle el resultado de esa suma. Entonces podemos hacer número 1 más número 2. Si ustedes ven, automáticamente me sugiere acá, ¿no?, porque reconoce que número 1 y número 2 hace referencia a una estructura de datos, o mejor dicho, a una variable en este caso, ¿no? Entonces acá lo que esperaríamos que nos imprima este print es la suma de 5 y 2 es la suma de 5 y 2, que es 7, ¿no? Entonces sería la suma de 5 y 2 es 7. Bueno, ejecutamos, control enter. Y efectivamente, ¿no? Si ustedes ven, el operador que estamos utilizando acá es el operador de suma. Lo mismo podemos hacer con el operador de resta, ¿no? Entonces la resta de 5 menos 2. Y acá utilizamos el operador de resta. Y nos tendría que dar 3, ¿no?, que es este valor que tenemos acá. De forma similar tenemos el producto. Estoy copiando y pegando como para no volver a escribir, ¿no?, pero se entiende que estoy haciendo uso de la sentencia print, en la cual estoy únicamente cambiando este mensaje de acá y el tipo de operación que están realizando las dos variables, ¿no?, número 1 y número 2. Entonces acá lo que tengo que hacer es número 1 menos número 2, perdón, número 1 por número 2, que vendría a ser 5 por 2, y el resultado es 10. Y la última de las 4 operaciones básicas es la división, ¿no?, que vendría a ser el cociente
de 5 y 2, utilizo ese operador, que es el operador de barra, vendría a dar 5 dividido 2 es 2,5, ¿no? Fíjense que en la división tenemos dos tipos de división, ¿no? Esta vendría a ser la división que como resultado contempla una parte decimal y la división entera que viene dada por el operador de doble barra, que únicamente toma la parte entera del resultado. Fíjense que si repetimos esto acá, vuelvo, copio y pego, ¿no? El cociente, y si quieren para que sea un poco más específico, el cociente entero, ¿no? O la división entera de 5 y 2, y acá tendría que cambiar también el operador, es doble barra, es este de acá, y únicamente me va a tomar la parte decimal de este resultado, la parte entera quiero decir, que vendría a ser 2. Vuelvo y ejecuto, y vemos que automáticamente nos toma el 2, ¿no? Esto se entiende, ¿no? Son las 4 primeras operaciones básicas aritméticas, y esta acá que vendría a ser la división entera, ¿no? ¿Alguna duda respecto a esto? Bien. Bueno, tenemos asimismo la potencia, ¿no? Recuerdan ustedes que la potencia de un número se definía ese número multiplicado por sí mismo tantas veces sea el exponente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer el cuadrado de 2, eso sería multiplicar 2 por sí mismo 2 veces, ¿no? Eso sería 2 elevado a la 2, o 2 al cuadrado vendría a ser 4. ¿Cómo podemos hacer esto acá? Bueno, nuevamente, ¿no? Print. Y podríamos decir la potencia 2 de 5. Y la potencia la especificamos con doble asterisco, ¿no? Vendría a ser 5, lo tiene albergado mi variable número 1, ¿no? Número 1, doble asterisco, y ahora la potencia a la cual quiero elevar, ¿no? Vendría a ser 2. Eso quiere decir que yo estaría multiplicando 5 por sí mismo 2 veces, ¿no? Sería 5 por 5, y el resultado que esperaríamos sería 25, ¿no? Bien, ¿qué es acá? Acá si quieren esto podría ser el cuadrado de 5, ¿no? Sí. Pero así podríamos también el cubo de 5, que vendría, únicamente cambiaríamos acá el 2 por un 3, ¿no? Sería multiplicar 5 por 5 por 5, 3 veces. Bien. Asimismo tenemos, ¿recuerdan ustedes a la hora de definir un número par o impar? O si un número era múltiplo de otro, podíamos usar el módulo, ¿no? El módulo lo que nos permitía era, al dividir dos números enteros, poder obtener el residuo, ¿no? O el resto de la división. Va, dos números, sí, dos enteros, dejémoslo, ¿no? Porque si se acuerdan de álgebra, en álgebra estaba el teorema de resto, y dentro de las hipótesis del teorema de resto es que ambos eran naturales, ¿no? Y para que el resto fuese mayor a 0. Mayor o igual a 0 en algún momento. Pero bueno, si por ejemplo nosotros dividimos 5 y 2, ¿no? Nosotros el 5 lo podríamos pensar como el producto de 2 por 2, que sería 4, y para llegar al 5 nos estaría faltando 1, ¿no? El resto vendría a ser 1. Entonces, de nuevo, si copio y pego el print y pongo el resto de dividir 5 y 2, y básicamente lo que hago acá es 5, el símbolo de porcentaje, y 2, ¿no? Y habíamos dicho que ese resto tendría que dar 1. Y si ustedes ven acá, obtuvimos este valor, ¿no? Recuerdan que cuando vimos la parte de lógica, para definir, por ejemplo, un número par, lo que hacíamos era
verificar que el resto de al dividir ese número por 2 fuese 0, ¿no? Eso quiere decir que el número era completamente divisible por 2, porque no obteníamos un resto. Si queremos, por ejemplo, ver si un número es múltiplo de 3, necesitaríamos verificar que al dividir ese número por 3, obtuviésemos un resto de 0, ¿no? Para eso podríamos pensar esto del módulo también. Después también para verificar si un número era primo, podríamos pensarlo, ¿no? Bueno, el operador este de acá, el de producto, el operador que nos permitiría multiplicar dos enteros, lo podíamos utilizar con string, ¿no? En el sentido que lo que hace es repetir el valor que tenga ese string, ¿no? Por ejemplo, si definimos una variable nombre que va a albergar este nombre, José Pérez. Esto como para que lo vean, ¿no? Si ustedes tienen print nombre y lo multiplico por 3, esperaríamos que, en primer lugar, nombre es del tipo string, ¿no? Es una cadena de caracteres. Ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo estoy utilizando una cadena de caracteres y le estoy multiplicando un tipo numérico, ¿no? Un entero. Bueno, esas son particularidades del lenguaje. No significa que todo lenguaje tenga esta opción, pero por lo menos en Python lo que nos devuelve vendría a ser esta cadena repetida 3 veces, ¿no? Si quisiéramos que no la separáramos, únicamente después de Pérez agregamos un carácter en blanco con la barra espaciadora y cambia, ¿no? Nos estaría repitiendo toda esta cadena 3 veces. Bien, esto es como una particularidad, ¿no? Para que ustedes vean. Así como teníamos operadores aritméticos, tenemos operadores de asignación, ¿no? Los operadores de asignación lo que nos permite es, el primero de ellos, que es el que hemos venido usando casi sin haberlo definido, era el símbolo igual, ¿no? Y acá lo que nos quiere decir ese igual es que, bien, permítame un cachito por favor. Listo, estamos. Bueno, estábamos hablando del operador de asignación. Habíamos dicho que este operador de asignación era el símbolo o está representado por el símbolo igual y lo que nos permite es a una variable asignarle un valor. En este caso, la variable a que hemos definido le estaríamos asignando el valor de 5, ¿no? Fíjense que explícitamente lo habíamos utilizado acá, ¿no? Cuando definimos número 1 y número 2, cuando definimos nombre, lo utilizamos, ¿no? A cada una de estas variables le asignamos el valor que venía a la derecha, ¿no? Del igual, del símbolo igual. Entonces, nosotros podemos utilizar este operador también para actualizar el valor que tenga una variable, ¿no? Por ejemplo, se recuerdan ustedes en un contador, cuando habíamos visto en lógica el ciclo for, vamos a ver también ciclo for acá en Python, y también condicionales. Nosotros necesitábamos que podríamos generar un contador. Bueno, for puede ser que lo tenga explícito, es decir, o implícito dentro de su propia sintaxis, ¿no? Pero por ejemplo, recuerden ustedes cuando usábamos while. Cuando usábamos while, pasábamos una condición a evaluar y esa condición a evaluar en algún momento se tenía que cortar, ¿no? Para poder salir del ciclo. Entonces usábamos un contador, definíamos un contador que arrancaba, por ejemplo, en 0 o en 1 y queremos que cuente hasta 5. Entonces, cuando este contador tenga un valor de 6, me salga del while. Bueno, el valor de, si por ejemplo definíamos contador, ¿no? Contador igual a 0.
nosotros este valor lo podíamos actualizar. Recuerdan que era contador igual a contador más 1, ¿no? Y acá es donde muchas veces para la gente que viene de matemáticas piensa esto como una ecuación, ¿no? Donde tendría contador, que es la incógnita, por decirlo así, más contador. Y ustedes dicen, bueno, esto llegamos a un absurdo porque llegamos a que 1 es igual a 0, ¿no? Nuevamente, repito que este símbolo igual acá es un operador de asignación, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que lo que está a la derecha del símbolo igual se lo está asignando a la variable que hemos definido a la izquierda, ¿no? Entonces acá originalmente contador tenía el valor de 0. Nosotros actualizamos ese valor y lo que hacemos es sumarle 1. Acá sería contador actualmente vale 0, le sumamos 1 y le volvemos a asignar a la misma variable que se llama contador, ¿no? Entonces contador pasaría a valer 1. Bueno, la forma abreviada para realizar esto es, ¿no? Si quieren esto, lo comento con el símbolo asterisco. La forma abreviada para realizar todo eso que está a la derecha era contador más e igual 1. Y lo que me estaría realizando esta sentencia acá, me estaría actualizando el valor que tenía contador, la variable contador anteriormente, me lo actualizaría, le sumaría 1 y me lo actualizaría, ¿no? Entonces acá contador estaría valiendo 1, ¿no? Si nosotros ponemos contador a secas o lo podíamos hacer con uso de print, si ustedes ven en la línea 1 de código, contador valía 0, valía 0, y luego lo actualizamos o le agregamos el valor de 1, ¿no? Le sumamos 1. Asimismo podemos disminuir, ¿no? O a este valor de acá le podemos disminuir en 1, ¿no? O actualizarlo con un valor, restándole un valor. Eso lo hacíamos con este operador de acá, que era menos seguido del símbolo igual. Y eso de acá era equivalente a hacer contador igual a contador menos 1, ¿no? Esto de acá es equivalente a hacer esto de acá, ¿no? Entonces acá contador tendría que pasar a valer un valor de menos 1, ¿no? Bien. ¿Qué está pasando acá? Me está actualizando respecto a este de acá, ¿no? Fíjense que puedo comentar esta línea de acá, el 2. La línea 2 la comentamos. Y me actualizaría el valor de la línea 1. Y aquí estaría valiendo contador igual a menos 1, ¿no? Entonces así sucesivamente tenemos, si por ejemplo necesitamos actualizar el valor que tenga A, pero por un producto, es decir, multiplicarlo por una cantidad, fíjense que acá, hagámoslo si quieren. Si necesitamos, ahora por ejemplo, contador pasa a valer 4, ¿no? Y necesitamos que contador ahora valga el 4 que tenía originalmente multiplicado por 5, ¿no? ¿Cuánto pasaría a valer contador acá? 20, ¿no? Que es este valor de acá. Y esto sería equivalente a hacer contador igual al valor de contador que tenía anteriormente por 5, ¿no? Si quieren separo esto de acá. Bien. Y sucesivamente así teníamos para la división, si lo que queremos es que nos divida el valor que tenga la variable, en este caso lo va a dividir por 3,
En el caso de una división con números decimales, y si es una división con únicamente parte entera, bueno, es la doble barra, ¿no?